Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Mi nombre es Patricia Mora y soy autora del libro Libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas. Y bueno, el día de hoy vamos por la tercera sesión de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. El día de hoy voy a terminar el space un poquito antes, porque tengo otro space. Y así que vamos a dar inicio a la lectura. Queda grabado como siempre para las personas que lo quieran escuchar más adelante. Y bueno, gracias por sumarse, gracias por interesarse en esta actividad que es lectura de libros. Y vamos a continuar con el siguiente título de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Vamos a dar inicio. Gracias a todos los que se vayan uniendo y comenzamos. Segunda parte. Bienvenido, Alfredo. Segunda parte. Técnicas básicas para el análisis de la preocupación. 1. Cómo analizar y resolver los problemas de preocupación. 6 honrados servidores me enseñaron cuanto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Rudyard Kipling. Es que la fórmula mágica de Willis H. Carrier, descrita en la parte primera, capítulo 2, resuelve todos los problemas de preocupación. No, claro que no. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que debemos equiparnos para tratar las diferentes clases de preocupaciones, aprendiendo los 3 pasos básicos del análisis del problema. Los 3 pasos son: 1. Obtenga todos los hechos. 2. Considere todos los hechos, entonces llegue a una decisión. 3. Después de tomar una decisión, actúe. ¿Pura evidencia? Sí. Aristóteles la enseñó y la utilizó. Y usted y yo debemos también utilizarla, si es que queremos resolver los problemas que nos acosan y transforman nuestros días y noches en verdaderos infiernos. Tomemos la primera regla. Obtenga todos los hechos. ¿Por qué es tan importante obtener los hechos? Porque sin tener los hechos no podemos ni intentar siquiera resolver nuestros problemas de un modo inteligente. Sin los hechos, todo lo que podemos hacer es acalorarnos en plena confusión. ¿Idea mía? No. Es la idea del extinto Herbert E. Hawkes, que fuera decano de la Universidad de Columbia durante 22 años. H. E. Hawkes había ayudado a 200,000 estudiantes a resolver sus problemas de preocupación. Y me dijo, la confusión era la causa principal de las preocupaciones. Me lo dijo de este modo. La mitad de la preocupación que existe en el mundo obedece a que las personas intentan tomar decisiones sin un conocimiento suficiente sobre el que basar una decisión. Por ejemplo, si yo tengo un problema que debe ser encarado a las 3 del próximo martes, me niego a intentar siquiera una decisión hasta que llegue el próximo martes. Entre tanto, procuro obtener todos los hechos que se refieren al problema. No me preocupo, ni mi problema me angustia, no pierdo el sueño. Simplemente me dedico a conseguir los hechos. Y para cuando llega el martes, si he conseguido todos los hechos, el problema se resuelve por sí mismo. Pregunté al decano Hawkes si esto significaba que había eliminado las preocupaciones por completo, y me contestó así: sí, creo que puedo decir honradamente que mi vida está casi totalmente libre de preocupaciones. Entiendo que si una persona dedica su tiempo a obtener los hechos de un modo imparcial y objetivo, sus preocupaciones se disiparán por lo general a la luz del conocimiento. Permítaseme que repita que si una respuesta dedica su tiempo a obtener los hechos de un modo imparcial y objetivo,
Sus preocupaciones se disiparán por lo general a la luz del conocimiento. Pero, ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? Si es que nos dedicamos algo a los hechos. Thomas Alva Edison dijo, con toda seriedad, que no hay expediente al que la gente no recurra para evitarse el trabajo de pensar. Nos lanzamos como perros perdigueros tras los hechos que refuerzan lo que ya pensamos y pasamos por alto todos los demás. Solo queremos los hechos que justifican nuestros actos, los hechos que encajan en nuestro modo de pensar y nuestros deseos, y sirven de apoyo a nuestros juicios preconcebidos. Como dijo André Maurice, todo aquello que está de acuerdo con nuestros deseos personales parece verdad. Todo lo que no está de acuerdo nos enfurece. ¿Puede extrañar así que nos parezca tan difícil llegar a la solución de nuestros problemas? ¿No nos resultaría tan difícil resolver un problema de aritmética elemental si partiéramos de la presunción de que 2 y 2 son 5? Sin embargo, hay muchas personas en este mundo que se amargan la vida y amargan la de los demás por insistir en que 2 y 2 son 5, o tal vez 500. ¿Qué cabe hacer con esto? Tenemos que mantener nuestras emociones al margen de nuestros pensamientos. Y como dijo Hawkins, debemos obtener los hechos de un modo imparcial y objetivo. Esto no es una tarea fácil cuando estamos preocupados. Cuando estamos preocupados, nuestras emociones son muy vivas. Pero he aquí dos ideas que me ayudan mucho cuando trato de apartar mis problemas, con objeto de ver los hechos de una manera clara y objetiva. Cuando trato de obtener los hechos, simulo que estoy recogiendo la información, no para mí, sino para una tercera persona. Esto me ayuda a ver la evidencia de una manera fría e imparcial. Esto me ayuda a eliminar mis emociones. 2. Cuando trato de recoger los hechos acerca de un problema que me preocupa, simulo a veces que soy un abogado que se prepara a defender a la parte contraria en el asunto. En otros términos, trato de conseguir todos los hechos que me perjudican, todos los hechos que dañan a mis deseos, todos los hechos que me disgusta encarar. Después, consigno tanto el punto de vista mío como el punto de vista contrario, y por lo general, me doy cuenta de que la verdad se encuentra en algún punto intermedio de estos dos extremos. Aquí está lo que quiero señalar. Ni usted, ni yo, ni Einstein, ni la Suprema Corte de Justicia poseemos la inteligencia suficiente para alcanzar una decisión acertada acerca de un problema cualquiera sin obtener primeramente los hechos. Thomas Edison lo sabía. En el momento de su muerte tenía 2.500 cuadernos de notas llenos de hechos referentes a los problemas que estudiaba. Por lo tanto, la regla 1 para resolver nuestros problemas es obtener todos los hechos. El decano Hawkins lo hizo. No intentemos siquiera resolver nuestros problemas sin recoger primeramente todos los hechos de un modo imparcial. Sin embargo, recoger todos los hechos del mundo no nos serviría de nada hasta analizarlos e interpretarlos. Después de costosa experiencia, he llegado a la conclusión de que es mucho más fácil analizar los hechos si estos han sido consignados por escrito. En realidad, la mera circunstancia de tener escritos los hechos en un trozo de papel y de plantear nuestro problema con claridad ayuda mucho a llegar a una solución razonable. Como dice Charles Catherine, un problema bien planteado es un problema medio solucionado. Permítaseme que muestre cómo esto funciona en la práctica, ya que los chinos dicen que un cuadro vale 10,000 palabras. Supongamos que yo les muestro un cuadro de cómo un hombre pone en acción concreta lo que estamos hablando. Tomemos el caso de Callen Litchfield, un hombre a quien conozco desde hace varios años. Es uno de los hombres de negocios norteamericanos del lejano oriente que más fortuna ha tenido. El señor Litchfield estaba en China en 1942, cuando los japoneses ocuparon Shanghái. Y he aquí el relato que me hizo durante su permanencia como invitado en mi casa. Callen Litchfield se expresó en estos primeros términos. Poco después de que los japoneses dieran el golpe de Pearl Harbor, cayeron como un enjambre sobre Shanghái. Yo era gerente de la Asia Life Insurance Company, una empresa de seguros de vida en la metrópoli china. Nos enviaron un liquidador militar.
Se trataba de un almirante en realidad, y me dieron órdenes para que ayudara a este hombre en la liquidación de nuestros bienes. Yo no tenía opción en el asunto, tenía que cooperar o de otro modo, y el otro modo significaba una muerte segura. Inicié la labor que se me pedía, porque no tenía alternativa, pero había un paquete de valores que, suponiendo $750,000, dejé fuera de la lista que presenté al almirante. Hice esto porque los valores pertenecían a nuestra organización de Hong Kong y nada tenían que ver con nuestros bienes de Shanghái. De todos modos, temía verme en apuros muy serios si los japoneses descubrían lo que había hecho, y lo descubrieron muy pronto. Yo no estaba en la oficina cuando se hizo el descubrimiento, pero mi jefe de contabilidad presenció lo sucedido. Me dijo que el almirante japonés se enfureció, pateó el suelo, lanzó juramentos y me llamó ladrón y traidor. Había desafiado al ejército japonés. Sabía lo que aquello significaba. Sería arrojado a la Bridge House, la casa del puente. Bridge House, la sala del tormento de la Gestapo japonesa. Había tenido amigos personales que se habían matado antes de dejarse llevar a aquella prisión. Ahora se me daba a mí mismo ese destino. ¿Qué hice? Las noticias me llegaron un domingo por la tarde. Supongo que la natural es quedarse aterrado, y yo me hubiera quedado aterrado si no hubiese contado con una técnica muy concreta para solucionar mis problemas. Desde hacía años, siempre que había estado preocupado, había ido a mi máquina de escribir y he escrito 2 preguntas y las respuestas a las mismas. 1. ¿Qué es lo que más me preocupa? 2. ¿Qué puedo hacer acerca del asunto? Había intentado contestar a estas preguntas sin escribirlas, pero abandoné el sistema hacía tiempo. Entendía que escribir las preguntas y las respuestas aclaraba mis pensamientos. Por lo tanto, aquella tarde de domingo fui derechamente a mi habitación en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Shanghái. Saqué la máquina de escribir y escribí: ¿qué es lo que me preocupa? Temo ser arrojado a la Bridge House mañana por la mañana. Enseguida escribí la segunda pregunta: ¿qué puedo hacer acerca del asunto? Pasé horas pensándolo y consigné los 4 caminos que podía tomar y las probables consecuencias de cada caso. 1. Puedo intentar una explicación ante el almirante japonés, pero no habla inglés. Si trato de explicarle por medio de un intérprete, puedo enfurecerlo de nuevo. Esto significaría la muerte porque es cruel y preferirá arrojarme a la Bridge House que molestarse en conversar. 2. Puedo intentar la fuga. Imposible. Me seguirían la pista en todo momento. Tengo que dejar constancia de mis entradas y salidas en la asociación. Si intento fugarme, lo probable es que me atrapen y me fusilen. 3. Puedo quedarme aquí en mi habitación y no acercarme más a la oficina. Si hago esto, el almirante japonés tendrá sospechas y probablemente enviará soldados en mi búsqueda y me arrojará a la Bridge House, sin darme la oportunidad de decir una sola palabra. 4. Puedo ir a la oficina como de costumbre, a la 1 por la mañana. Si lo hago, cabe que el almirante japonés esté tan ocupado que no piense en lo que hice. Si piensa en ello, cabe que se haya tranquilizado y no me moleste. Si sucede esto, todo irá bien. Si me molesta, todavía tengo la posibilidad de intentar una explicación. Por tanto, si voy a la oficina como de costumbre el lunes por la mañana y procedo como si nada hubiese sucedido, tengo 2 oportunidades de escapar a la Bridge House. Es cuando lo pensé todo y decidí aceptar el 4.º plan: ir a la oficina como de costumbre el lunes por la mañana. Sentí un inmenso alivio. Cuando entré en la oficina la mañana siguiente, el almirante japonés estaba sentado a su mesa con un cigarrillo que colgaba de sus labios. Me miró con su expresión habitual y no dijo nada. 6 semanas después, gracias a Dios, se fue a Tokio y mis zozobras terminaron. Como he dicho, me salvé probablemente gracias a haberme sentado a una mesa aquella tarde de domingo, haber escrito las diversas medidas que podía tomar y las probables consecuencias de cada una, y haber llegado tranquilamente a una decisión. Si no hubiese hecho esto, cabe que hubiera tropezado, vacilado y caído a causa de las angustias del momento. Si no hubiese meditado sobre el problema y llegado a una decisión, hubiera estado preocupadísimo toda la tarde del domingo. No hubiese dormido en toda la noche
Hubiese ido a la oficina en la mañana del lunes con una expresión de agobio y zozobra, y esto era bastante para provocar los recelos del almirante japonés e inducirlo a la acción. La experiencia me ha demostrado una y otra vez el enorme valor que tiene llegar a una decisión, lo que lleva a la gente a los derrumbamientos nerviosos y a situaciones insoportables es el no llegar a una meta señalada, el dar una y mil vueltas enloquecedoras. Encuentro que el 50% de mis preocupaciones se desvanecen en cuanto llego a una decisión clara y definida. Hay otro 40% que se desvanece por lo general cuando comienzo a poner esta decisión en práctica. Por lo tanto, yo consigo eliminar el 90% de mis preocupaciones dando los 4 pasos que siguen. 1. Consignar precisamente por escrito qué es lo que me preocupa. 2. Consignar por escrito lo que puedo hacer acerca del asunto. 3. Decidir lo que voy a hacer. 4. Comenzar inmediatamente a llevar a cabo mi decisión. Galen Litchfield después fue director para el lejano oriente de la Star Park and Freeman Inc. de New York, importante empresa financiera y de seguros. Esto lo convirtió en uno de los más importantes hombres de negocios norteamericanos en Asia, y me ha confesado que debe buena parte de su afortunada carrera a este método de analizar la preocupación y de encararla decididamente. ¿Por qué el método es tan soberbio? Porque es eficiente y concreto, porque va directamente al cogollo del problema. Además, es un método que lleva en lo alto la tercera e indispensable regla: hacer algo acerca del asunto. Si no lo traducimos todo en acción, la averiguación y el análisis de los hechos no servirán de nada. No serán más que un despilfarro de energías. William James dijo esto: una vez que haya llegado a la decisión y que la ejecución sea la orden del día, rechace absolutamente cualquier responsabilidad o cuidado acerca de las consecuencias. Quería decir que, una vez que se haya tomado una meditada decisión basada en los hechos, hay que actuar. No se detenga usted con nuevas reflexiones. No comience a vacilar y a volver sobre sus pasos. No se pierda en dudas que engendran otras dudas. No mire hacia atrás por encima de su hombro. En una ocasión pregunté a White Phillips, uno de los más destacados industriales del petróleo de Oklahoma, cómo llevaba a cabo sus decisiones, y me contestó: encuentro que pensar acerca de nuestros problemas más allá de cierto punto tiende a crear confusión y preocupaciones. Llega un momento en el que cualquier investigación o meditación ulterior resulta dañosa. Llega un momento en que debemos decidir actuar y no mirar ya hacia atrás. ¿Por qué no emplea usted la técnica de Galen Litchfield ahora mismo para una de sus preocupaciones? Tome papel y lápiz. Transcriba las preguntas que damos a continuación y consigne en el mismo su respuesta a cada una de ellas. He aquí la pregunta número 1. ¿Qué es lo que me preocupa? Número 2. ¿Qué puedo hacer acerca del asunto? Número 3. ¿Qué voy a hacer en relación con el asunto? Y número 4. ¿Cuándo voy a comenzar a hacerlo? No deje de escribir las respuestas a cada pregunta. 2. ¿Cómo eliminar el 50% de nuestras preocupaciones de negocios? Si es usted una persona de negocios, probablemente está diciéndose en este mismo momento: el título de este capítulo es ridículo. He estado gobernando mis negocios durante 19 años y en verdad, si alguien conoce las respuestas, ese soy yo. La idea de que alguien venga a decirme cómo puedo eliminar el 50% de mis preocupaciones de negocios es sencillamente absurda. Muy bien, yo me hubiera expresado exactamente igual hace unos años, si hubiese visto un título así sobre un capítulo. Promete mucho, y las promesas son fáciles. Seamos francos acerca de esto. Cabe que no sea capaz de ayudarle a eliminar el 50% de sus preocupaciones de negocios. En última instancia, nadie puede hacer eso, salvo usted mismo. Pero lo que puedo hacer es mostrarle cómo otras personas lo han hecho y dejar lo demás a su cargo. Usted recordará que en la página 46 de este libro he incluido la siguiente cita del mundialmente famoso Dr. Alexis Carrel.
Las personas de negocios que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes. Si la preocupación es cosa tan seria, ¿no le agradaría que yo pudiera ayudarle a eliminar aunque sea solo el 10% de sus preocupaciones? ¿Sí? Bien. En tal caso, voy a mostrarle cómo un director eliminó no el 50% de sus preocupaciones, sino el 75% de todo el tiempo que anteriormente dedicaba a conferencias tratando de resolver sus problemas de negocios. Además, no le voy a contar una historia acerca de un señor Pérez o un señor X o un hombre que conocí en Ohio, una vaga historia que usted no pueda verificar. Es una historia que se refiere a una persona muy real, a Leon Shimkin, socio y gerente general de una de las más importantes editoriales de los Estados Unidos, Simon and Schuster Rockefeller Center, New York. He aquí la experiencia de Leon Shimkin, en sus propias palabras. Durante 18 años pasé casi la mitad de cada día de trabajo celebrando conferencias y discutiendo problemas. ¿Haremos esto o lo otro? ¿O no haremos nada? Nos poníamos nerviosos, nos agitábamos en nuestras butacas, pasábamos por la habitación, discutíamos y dábamos 1000 vueltas al asunto. Cuando llegaba la noche estaba totalmente agotado. Suponía que esto seguiría siendo así hasta el final de mis días. Lo había estado haciendo durante años y años, y nunca se me había ocurrido que pudiera haber un modo mejor de hacerlo. Si alguien me hubiese dicho que podía eliminar 3/4 del tiempo que gastaba en esas fastidiosas conferencias y 3/4 de mi tensión nerviosa, me hubiera parecido un irresponsable optimista de poltrona. Sin embargo, ideé un plan que consiguió precisamente eso. Lo estoy utilizando desde hace 8 años. Ha obrado maravillas en lo que respecta a mi eficiencia, mi salud y mi felicidad. Parece cosa de magia, pero como todos los trucos de la magia, resulta en extremo sencilla, cuando se ve cómo se hace. Aquí está el secreto. En primer lugar, suspendí inmediatamente el procedimiento que había estado utilizando en mis conferencias durante años y años. Un procedimiento que comenzaba con la exposición por parte de mis coriacontecidos socios de todos los detalles de lo que había andado mal y terminaba con la pregunta: ¿qué haremos? En segundo término, establecí una nueva norma, la de que todo aquel que deseara plantearme un problema debía antes prepararse y presentar un memorándum contestando a estas 4 preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el problema? Antes pasábamos 1 o 2 horas en una fastidiosa conversación sin que nadie supiera específica y concretamente cuál era el verdadero problema. Nos devanábamos los sesos discutiendo nuestras zozobras sin molestarnos nunca en consignar por escrito en qué consistía el asunto. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las causas del problema? Cuando paso revista a toda mi carrera, quedo aturdido ante las horas desperdiciadas en fastidiosas conversaciones en las que nunca se intentaba determinar con claridad qué es lo que había en la raíz del asunto. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las soluciones posibles del problema? Antes, uno de los asistentes a la conferencia proponía una solución. Otro discutía con el anterior. Los ánimos se excitaban. Con frecuencia abandonábamos el tema sin que nadie hubiese consignado por escrito los diversos modos de resolver la cuestión. Pregunta número 4. ¿Cuál es la mejor solución? Yo solía conversar con gente que había pasado horas preocupándose ante una situación y dando vueltas a un asunto sin concretar todas las soluciones posibles y escribir después: esta es la solución que yo recomiendo. Mis socios rara vez acuden ahora a mí con sus problemas. ¿Por qué? Porque han descubierto que con el fin de contestar a estas 4 preguntas, tienen que averiguar todos los hechos y estudiar los problemas a fondo. Y tras haber hecho esto, ven en las 3/4 de los casos que no tienen que consultarme para nada, porque la solución adecuada ha brotado como la tostada que salta del tostador eléctrico. Incluso en aquellos casos en que la consulta es necesaria, la discusión solo toma 1/3 del tiempo que antes reclamaba.
porque se desenvuelve de un modo ordenado y lógico, y marcha siempre hacia una conclusión razonada. En Simon y Schuster se consume ahora mucho menos tiempo en preocuparse y hablar en relación con lo que anda mal. Y hay, en cambio, mucha más acción para que las cosas anden bien. Mi amigo Frank Bettger, una de las principales figuras de Norteamérica en materia de seguros, casi duplicó sus ingresos con un método análogo. Dice así Frank Bettger: hace años, cuando comencé a producir seguros, tenía un entusiasmo ilimitado y me gustaba mi trabajo. En esto sucedió algo. Sentí tal desaliento que despreciaba mi trabajo y pensaba en abandonarlo. Creo que así lo hubiera hecho si no hubiese tenido la idea, un sábado por la mañana, de sentarme y tratar de llegar a la raíz de mis preocupaciones. 1. Primeramente me pregunté, ¿en qué consiste el problema? El problema era que no obtenía suficientes ingresos para la agobiada cantidad de visitas que estaba haciendo. Parecía que yo actuaba perfectamente ante el presunto asegurado hasta el momento de cerrar el trato. Entonces el cliente decía: bien, lo pensaré, señor Bedgar. Venga a verme otro día. Era el tiempo que perdía con estas nuevas visitas lo que causaba mi depresión. 2. Me pregunté, ¿cuáles son las posibles soluciones? Pero la contestación reclamaba un examen de los hechos. Saqué mi registro de los últimos 12 meses y estudié las cifras. Hice un descubrimiento impresionante. Allí, en blanco y negro, descubrí que el 70% de mis ventas lo había conseguido en la primera entrevista. El 23% lo había sido en la segunda visita y solo el 7% correspondía a terceras, cuartas o sucesivas visitas, las que me sacaban de quicio y me hacían perder el tiempo. En otros términos, estaba malgastando la mitad de mi jornada de trabajo en una parte de mi negocio que solo me producía el 7%. 3. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta fue evidente. Inmediatamente suprimí todas las visitas que excedieran de la segunda y dediqué el tiempo sobrante a la búsqueda de nuevos clientes. Los resultados fueron increíbles. En muy poco tiempo dupliqué el provecho obtenido en cada visita que hacía. Como he dicho, Frank Bettger llegó a ser uno de los vendedores de seguros más conocidos en el país, pero estuvo a punto de abandonar su profesión. Estuvo a punto de admitir su fracaso, hasta que el análisis del problema lo impulsó por el camino del triunfo. ¿Puede usted aplicar estas preguntas a sus problemas de negocios? Repito mi afirmación. Pueden reducir sus preocupaciones en un 50%. Helas aquí de nuevo. 1. ¿Cuál es el problema? 2. ¿Cuáles son las causas del problema? 3. ¿Cuáles son las posibles soluciones? 4. ¿Cuál es la mejor solución? En síntesis, técnicas básicas para el análisis de la preocupación. Regla número 1. Obtenga todos los hechos. Recuerde que el decano Hawkins de la Universidad de Columbia dijo que la mitad de la preocupación que existe en el mundo obedece a que las personas intentan tomar decisiones sin un conocimiento suficiente sobre el que basar una decisión. Regla número 2. Considere todos los hechos. Entonces, llegue a una decisión. Regla número 3. Después de tomar una decisión, actúe. Regla número 4. Cuando usted o cualquiera de sus socios se sienta inclinado a preocuparse por un problema, consigne por escrito las siguientes preguntas y contéstelas. A. ¿Cuál es el problema? B. ¿Cuáles son las causas del problema? C. ¿Cuáles son las posibles soluciones? D. ¿Cuál es la mejor solución? Tercera parte. ¿Cómo acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros? 1. ¿Cómo expulsar la preocupación de su mente? Nunca olvidaré la noche cuando Marion J. Douglas era estudiante de una de mis clases. No he empleado su verdadero nombre. Me pidió por razones personales que no revelara su identidad. Pero aquí está su verdadera historia tal como la contó ante una de nuestras clases de adultos. Nos dijo que la tragedia había llamado a su hogar, no una vez, sino dos. La primera vez había perdido a su hijita de 5 años, a la que adoraba.
Él y su esposa creyeron que no podrían soportar esta pérdida, pero como manifestó, 10 meses después, Dios nos dio otra niñita y la perdimos en 5 días. Esta doble desgracia pareció imposible de soportar. Este padre nos dijo, no podía aguantarlo, no comía, no dormía y no descansaba. Mis nervios estaban terriblemente sacudidos y mi confianza había desaparecido. Finalmente, acudió a los médicos. Uno le recomendó píldoras contra el insomnio y otro un viaje. Probó ambas cosas, pero ninguno de los remedios sirvió de nada. Y nos declaró, parecía que mi cuerpo estaba en un tornillo de carpintero y que las quijadas del tornillo me apretaban más y más. Era la tensión del sufrimiento. Si usted ha quedado alguna vez paralizado por la pena, sabe lo que esto significa. Pero gracias a Dios me quedaba un hijo de 4 años. Es quien me dio la solución de mi problema. Una tarde, mientras me compadecía sentado en una butaca, el niño me pidió, papá, ¿quieres construirme una barca? No tenía gana alguna de construir una barca. En realidad, no tenía ganas de nada. Pero mi hijo es muy tenaz. Y finalmente cedí. Construir aquel juguete me llevó 3 horas. Pero cuando terminé el trabajo, comprendí que aquellas 3 horas empleadas en construir la barca habían sido las primeras de descanso y paz mentales que había tenido durante meses. Este descubrimiento me sacó de mi letargo y me hizo pensar un poco. En realidad, era mi primera meditación seria desde hacía meses. Comprendí que es difícil preocuparse mientras está haciendo algo que exige planes y meditación. En mi caso, construir la barca había eliminado la preocupación. Por eso decidí mantenerme ocupado. A la noche siguiente, fui de habitación en habitación por mi casa, formando una lista de cosas que había que hacer. Había infinidad de objetos que necesitaban reparación: estantes de libros, escalones, persianas, manijas, cerraduras, canillas. Aunque parezca asombroso, hice en 2 semanas una lista de 242 objetos que necesitaban atención. Durante los 2 últimos años he realizado la mayoría de estas tareas. Además, he llenado mi vida de actividades estimulantes. Cada semana dedico 2 noches a las clases de adultos en New York. Me dedico a actividades cívicas en mi localidad y soy presidente de la junta escolar. Asisto a docenas de reuniones, ayudo a recoger dinero para la Cruz Roja y otras actividades. Estoy ahora tan ocupado que no tengo tiempo de preocuparme. Sin tiempo de preocuparse. Eso es exactamente lo que Winston Churchill dijo cuando trabajaba 18 horas al día en plena guerra. Cuando se le preguntó si no le preocupaban sus tremendas responsabilidades, dijo, estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo para preocuparme. Charles Kettering se hallaba en el mismo estado de ánimo cuando se dedicó a inventar un arranque automático para automóviles. Hasta su retiro, el señor Kettering era vicepresidente de la General Motors, a cargo de la mundialmente famosa sociedad de investigación de la empresa. Pero en aquellos días su pobreza era tanta que tenía que utilizar el depósito de heno de una granja como laboratorio. Para comprar sus alimentos tuvo que utilizar $1,500 que su mujer había ganado dando lecciones de piano. Después, tuvo que tomar a préstamo $500 con la garantía de su seguro de vida. Pregunté a su esposa si no estaba preocupada en aquella época, y ella me contestó, sí, yo estaba preocupada y no podía dormir, pero el señor Kettering no lo estaba. Estaba demasiado absorto por su trabajo para preocuparse. El gran hombre de ciencia Pasteur habló de la paz que se encuentra en las bibliotecas y los laboratorios. ¿Por qué se encuentra paz en esos lugares? Porque los hombres de las bibliotecas y los laboratorios están por lo general demasiado absortos por sus tareas para preocuparse. Los investigadores rara vez padecen desequilibrios nerviosos, no pueden permitirse esos lujos. ¿Por qué una cosa tan sencilla como ocuparse elimina la ansiedad? A causa de una ley, de una de las leyes más fundamentales que ha revelado la psicología. Y esta ley dice que es completamente imposible para cualquier espíritu humano, por muy brillante que sea, pensar en más de una cosa al mismo tiempo. ¿Usted no lo cree?
Muy bien, entonces hagamos un experimento. Supongamos que usted se echa hacia atrás, cierra los ojos e intenta en un mismo instante pensar en la Estatua de la Libertad y en lo que ha de hacer mañana por la mañana. Vamos, inténtelo. Habrá comprobado, ¿verdad?, que puede concentrar sus pensamientos sucesivamente, pero nunca simultáneamente. Bien, lo mismo sucede en el campo de las emociones. No es posible que nos mostremos a la vez entusiasmados con algo interesante que estamos haciendo y abrumados por la preocupación. Una de las emociones expulsa a la otra. Y fue ese simple descubrimiento lo que permitió a los psiquiatras del ejército realizar milagros durante la guerra. Cuando los hombres salían de la batalla tan sacudidos por la prueba que merecían el nombre de psiconeuróticos, los médicos militares prescribían como remedio: manténgalos ocupados. Cada minuto de estos hombres con los nervios quebrantados era un minuto lleno de actividad. Era una actividad generalmente al aire libre, como la pesca, la caza, jugar a la pelota, sacar fotografías, trabajar en el jardín y bailar. No se les daba tiempo para que rumieran acerca de sus terribles experiencias. Terapéutica del trabajo es la expresión que emplea ahora la psiquiatría, cuando el trabajo es prescrito como una medicina. No es cosa nueva. Los médicos griegos la propugnaban 500 años antes del nacimiento de Cristo. Los cuáqueros la utilizaban en Filadelfia, en los tiempos de Benjamin Franklin. Un visitante de un sanatorio cuáquero quedó escandalizado en 1774 al ver que los enfermos mentales estaban dedicados a hilar el lino. Se dijo que aquellos desdichados estaban siendo explotados, pero los cuáqueros le explicaron que habían comprobado que los pacientes mejoraban cuando se les hacía trabajar un poco. El trabajo era un sedativo para los nervios. Cualquier psiquiatra nos dirá que el trabajo, el mantenerse ocupado, es uno de los mejores anestésicos para los nervios enfermos. Henry W. Longfellow lo averiguó por su propia cuenta cuando perdió a su joven esposa. Su esposa estaba fundiendo lacre con una vela y se le incendiaron las ropas. Longfellow oyó los gritos y acudió al rescate, pero la desgraciada murió a causa de las quemaduras. Durante algún tiempo, Longfellow estuvo tan torturado por los recuerdos de lo ocurrido que casi enloqueció. Por fortuna para él, sus 3 hijos necesitaban atención, a pesar de su pena. Longfellow tuvo que ser para sus hijos un padre y una madre. Los llevaba de paseo, les contaba historias, jugaba con ellos, e inmortalizó esta camaradería en su poema La hora de los niños. También tradujo al Dante, y todas estas obligaciones lo mantenieron tan ocupado que se olvidó de sí mismo por completo y reconquistó la paz del espíritu. Como declaró tensión cuando perdió a su más íntimo amigo, Arthur Hallam: debo perderme en la acción, si no quiero marchitarme en la desesperación. La mayoría de nosotros nos perdemos fácilmente en la acción, cuando estamos al pie del cañón y realizamos el trabajo cotidiano. Pero son las horas de descanso las verdaderamente peligrosas, precisamente cuando podemos disfrutar libremente de nuestros ocios y ser más felices. Llega también el momento en que nos atacan los diablos de la preocupación. Es el momento en que nos preguntamos si estamos haciendo algo de fundamento en la vida, si no estamos dando vueltas a la noria, si el jefe quiso decir algo con la observación que nos hizo, si estamos perdiendo el atractivo sexual. Cuando no estamos ocupados, nuestros espíritus tienden a convertirse en un vacío. Todo estudiante de física sabe que la naturaleza aborrece el vacío. Lo más próximo a un vacío que usted y yo no veremos probablemente jamás es el interior de una lámpara eléctrica de filamento. Rompa esa bombilla. La naturaleza obligará al aire a llenar el espacio teóricamente vacío. La naturaleza también se apresura a llenar el vacío del espíritu. ¿Con qué? Por lo general con emociones. ¿Por qué? Porque las emociones de la preocupación, el miedo, el odio y la envidia son traídos por el vigor primigenio y la energía dinámica de la selva. Estas emociones son tan violentas que tienden a expulsar de nuestros espíritus todos los pensamientos y emociones pacíficos y felices. James L. Mursell, profesor de Teachers College de Columbia, lo expresa muy bien cuando dice: la preocupación es particularmente apta para apoderarse de uno.
no cuando se está en acción, sino cuando ha terminado el trabajo del día. La imaginación corre desbocada en estos momentos, presenta toda clase de posibilidades ridículas y agranda nuestros pequeños errores. En momentos así, el espíritu es como un automóvil que opera sin carga alguna. Corre velozmente y se expone a quemarse y hasta romperse en pedazos. El remedio contra la preocupación es tener ocupado todo el tiempo en la realización de algo constructivo. Pero no hace falta ser profesor de un colegio para comprender esta verdad y ponerla en práctica. Durante la guerra encontré a una ama de casa que había descubierto por sí misma que el remedio contra la preocupación es tener ocupado todo el tiempo en la realización de algo constructivo. Conocí a esta mujer y a su esposo en el coche comedor, mientras efectuaba el viaje de New York a mi granja de Missouri. Esta pareja me dijo que su hijo se había incorporado a las Fuerzas Armadas al día siguiente de Pearl Harbor. La mujer me declaró que casi había perdido la salud a causa de la preocupación que sentía por aquel hijo único. ¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? ¿Luchando tal vez? ¿Resultaría herido? ¿Muerto? Cuando le pregunté cómo había superado sus preocupaciones, me contestó, ocupando mi tiempo. Me dijo que en un principio despidió a su doméstica y trató de ocuparse haciendo sola todo el trabajo de la casa, pero esto no le sirvió de mucho, y comentó, el fastidio era que podía hacer mis quehaceres domésticos de modo casi automático, sin emplear la cabeza, y seguí preocupándome. Mientras hacía las camas y fregaba la vajilla, comprendí que necesitaba algún trabajo nuevo que me ayudara a ocuparme mental y físicamente todas las horas del día. Entonces acepté un puesto de vendedora en unos grandes almacenes. Eso hice, e inmediatamente me vi en un torbellino de actividad. Clientes que me asediaban y me hacían preguntas sobre precios, tamaños y colores. Nunca tenía un segundo para pensar en algo que no fueran mis obligaciones inmediatas. Cuando llegaba la noche no podía pensar nada más que en mis doloridos pies, y en cuanto cenaba me iba a la cama y caía en la inconsciencia, de modo instantáneo. No tenía tiempo ni energías para preocuparme. Descubrió por sí misma lo que John Cowper Powys explica en El arte de olvidar lo desagradable. Cierta cómoda seguridad, cierta profunda paz interior y una especie de feliz aturdimiento calman los nervios del animal humano, absorto por la tarea que se le adjudica. Y qué gran cosa es que sea así. Osa Johnson, la más famosa exploradora del mundo, me dijo cómo encontró alivio para sus preocupaciones y penas. Cabe que hayan leído ustedes la historia de su vida. Se titula Me casé con la aventura. Si ha habido alguna vez una mujer que se casó con la aventura, esa mujer es ella. Martin Johnson se casó con ella cuando era una muchachita de 16 años. La sacó de las aceras de Chanute, Kansas, y la llevó a las sendas de la selva de Borneo. Durante un cuarto de siglo, esta pareja de Kansas viajó por todo el mundo, haciendo películas de la vida salvaje en declinación, de Asia y África. Pocos años después, efectuaron una gira de conferencias exhibiendo sus famosas películas. Tomaron un avión en Denver y levantaron el vuelo en dirección a la costa. El avión cayó en las montañas. Martin Johnson murió instantáneamente. Los médicos dijeron que Osa no volvería a caminar, pero no conocían a Osa Johnson. 3 meses después estaba en una silla de ruedas, dando conferencias ante grandes auditorios. Dio 100 conferencias aquella temporada, todas desde su silla de ruedas. Cuando le pregunté por qué hizo eso, me contestó, haciendo eso no tenía tiempo para la pena y la preocupación. Osa Johnson había descubierto la misma verdad que Tennyson había proclamado un siglo antes. Debo perderme en la acción, si no quiero marchitarme en la desesperación. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el día de hoy la lectura. Espero que les haya gustado. Y bueno, y que cada sesión de lectura les llame más la atención este libro de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Les agradezco estar por acá. Yo creo que el día de mañana voy a subsanar el tiempo que me estoy comiendo aquí, unos minutos, con la lectura. Y bueno, mañana, si me lo permiten, pues será un poquito más de lectura para avanzar con
con estas fabulosas técnicas que nos comparte Dale Carnegie. Si alguien tiene algún comentario, algo que quiera añadir, es más que bienvenido. Y si no, pues vamos cerrando el space. Le doy la bienvenida a... Bueno, es que no se ve, bueno, tiene letras un poco extrañas, pero es el 00D, Vilo, bienvenido, Ivonne, Alfredo, el efecto Mariana y Lynn. Muchas gracias por unirse a este space, queda grabado. Esta es nuestra tercera sesión de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Un libro que les recomiendo ampliamente y si pueden conseguirlo, de verdad maravilloso. Como les comento, pues queda grabado, pero definitivamente el tenerlo creo que nos ayuda un poquito más a, bueno, lo tienes a la mano, es más fácil ir, no sé, a la página 42 que ir a un minuto específico de un audio. Pero bueno, también queda grabado con ese fin de que lo puedan escuchar tantas veces quieran. Y espero haberles aportado algo el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a tener la lectura un poquito más extensa. El día de hoy, pues, ando un poquito apurada por ahí con algunos space. Así que nos vemos. Me despido como mujer de libros en Café y Libros y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Felices lecturas. Bye bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.